Entramos ya en un tema que yo todavía no me creo, pero habrá que contarlo. ¿Por qué no? Porque parece que en Aston Martin se han puesto de acuerdo últimamente y han salido grandes figuras como Mike Krack o Tom McCulloch a decir que la temporada 2025 tiene muy buena pinta, que el coche parece prometedor y bueno, yo la verdad que no sé si el equipo se ha gastado mucho dinero en un generador de humo o yo que sé qué y que tienen que amortizarlo. Pero bueno, vamos a contar qué han dicho exactamente y ya entramos en el análisis. Lo que ha dicho el bueno de Mike Krack es lo siguiente. El AMR25 tiene un aspecto alentador en el túnel de viento. Hemos conseguido atraer a algunas de las mentes más brillantes del deporte, como Andy Cowell, Adrian Newey o Enrico Cardile, y tenemos nuevas instalaciones en funcionamiento todo el tiempo. El proyecto de construir el equipo del futuro avanza a buen ritmo. Hay muchas cosas en marcha que me convencen de que vamos en la buena dirección y de ahí mi confianza. Estamos mejor que el año pasado porque hemos aprendido mucho, tanto de los aciertos como de los errores. Pero es que, no contento con ello, Mike dice después que el nuevo simulador y el túnel de viento pueden cambiar las reglas del juego. Y da sus razones porque dice que básicamente tener tu propio túnel lleva las cosas a otro nivel y más aún cuando ese túnel va a ser el más avanzado técnicamente y va a representar un nuevo punto de referencia. Y también destaca en ese sentido la flexibilidad que te da tener tu propio túnel, porque obviamente no es lo mismo tener tu propio túnel en casa que tener que estar preguntándole a Mercedes por los horarios, por si tú vas a estar en el túnel o si yo puedo utilizarlo a X hora, mañana, pasado. Vale. Y como decía, no solo ha sido Mike Krack quien se ha mostrado muy optimista, sino que el jefe de rendimiento, Tom McCulloch, ha seguido la misma línea y ha dicho que, viendo cómo van los desarrollos del AMR25 en este momento, que es una evolución de la filosofía que hemos adoptado, estamos haciendo grandes progresos en el túnel de viento. Y aparte de todo esto, pues Tom ha dejado caer algo que me ha descolocado bastante. Porque ha llegado a decir que no hemos traído a la pista las piezas que realmente han marcado la gran diferencia y ese es claramente el objetivo para el inicio del próximo año. O sea, ¿me estás diciendo que no has llevado a la pista tus mejores piezas? Sinceramente, no lo entiendo. O sea, ¿qué sentido tiene eso? No lo entiendo. A mí, sinceramente, lo único que se me ocurre es que para 2025 vayan a cambiar seriamente lo que es el concepto del monoplaza, por así decirlo, o al menos una buena parte del monoplaza, y que no tenga sentido probar esas piezas tan buenas que han sacado del túnel con el coche de ahora. Porque sí, no serviría para nada si vas a cambiar todo el concepto del monoplaza, probar una serie de piezas, bueno, pues igual no les sirve para nada. Pero claro, cuando dice que es una evolución de la filosofía que hemos adoptado, ahí ya me descoloca por completo. Porque no entiendo por qué querrías probar en pista... ¿Por qué no querrías probar en pista unas piezas que supuestamente son buenas? Si a día de hoy todo lo que es la correlación entre el túnel y la pista es súper importante. Y de hecho podrías adelantar todo el trabajo para el año que viene. O sea, probar piezas nuevas que supuestamente son buenas en el túnel, las pruebas en la pista y ya tienes trabajo adelantado con toda esa correlación en el túnel-pista, ¿no? No lo entiendo, sinceramente. Entonces, yo la verdad, sinceramente, no me creo nada. No me creo nada porque... Es que eso de decir, no, es que tengo un montón de piezas ahí en la recámara que para el año que viene, bueno, vale, tal... Y es que a mí me encantaría creer a Mike Krack y compañía, porque el día que llegue la 33 seré el primero en celebrarlo. Pero es que ya han vendido demasiadas promesas y no puedes seguir vendiendo promesas ahí a diestro y siniestro sin tener al menos una muestra de lo que está por venir. Y aquí lo que quiero decir es que si ahora, por ejemplo, Aston Martin metiese una actualización que funciona y de repente el coche termina la temporada en una posición decente, pues entonces sí que podría llegar a ilusionarme para el año que viene.
porque estás viendo un avance. Si tú ahora metes una pieza y de repente el coche vuelve a la quinta posición o empieza a pelear con Haas, con Williams y tal, por lo menos ves un avance en este final de temporada. Y eso es precisamente lo que ocurrió el año pasado, que vimos algún avance a final de la temporada. Entonces, en vez de usar el presupuesto para el coche de 2026, lo malgasta en el del 2025. Espero que no. Muchísimas gracias a Reybach14 y también antes a... ¿quién ha sido? Jorge28K8. Y desactivo esto para no cortar el ritmo. Pero básicamente lo que decía es que si Aston Martin ahora mete una actualización que funciona, como hizo por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Que metió una actualización pero no funcionó. Si en ese caso hubiese funcionado, al menos veríamos un avance, como pasó el año pasado. Sobre todo en Brasil, ¿no? Que vimos ese avance, que Fernando Alonso subió al podio de una manera muy épica y todos nos aferramos a ese avance, a esa mejoría para el año 2024. Pero claro, después nos dimos cuenta de que no era real, ¿no? Que al final nos dimos cuenta de que lo de Brasil fue la magia de Fernando y realmente Aston Martin no mejoró bastante, no mejoró tanto, ¿no? Pero bueno, entremos un poquito más en detalle sobre esto porque la verdad es que la línea seguida por Aston Martin es muy preocupante, como mínimo. O sea, lo mínimo que se puede decir es que es muy preocupante, porque el equipo empezó el año 2023 con el segundo mejor coche y Fernando Alonso subió al podio en las 3 primeras carreras. Y claro, mucha gente en el paddock empezó a decir que es que el fichaje de Dan Fallows, es que el Aston Martin es un Red Bull verde, es que han copiado el Red Bull, porque creo recordar que Helmut Marko llegó a decir que no se puede borrar la información de la cabeza de la gente y si te fichan a gente del equipo pues te pueden copiar el coche. Y bueno, ya os digo que para mí la mejor manera de cortar todo ese rumor el año pasado era hacer un buen plan de desarrollo y que el coche avanzase. Y si tu coche avanzaba por la buena dirección e incluso empezabas a pelear con Red Bull, pues todo eso se hubiera cortado. ¿Pero qué pasó? Todo lo contrario. De hecho, la primera mejora reseñable que se metió en el coche llegó en la 4ª carrera, en Bakú. Y si os acordáis, con el alerón trasero que metieron nuevo en Azerbaiyán, hubo problemas y ni siquiera podían abrir el DRS. Que recordaréis que a lo largo del fin de semana hubo un montón de problemas con el DRS, no se podía abrir y tal. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que Fernando Alonso, después de estar en el podio en las 3 primeras carreras de la temporada, se quedó por primera vez fuera del podio en el año 2023. Y sí que es verdad que después llegaron más podios y todo lo que queráis, pero lo que se estaba pergeñando en el equipo de Silverstone era aún peor. Y me refiero, claro, a aquel famoso paquete introducido en Canadá, que fue el primer gran paquete que metieron y terminó por trastocar todos los planes, porque resulta que no fue efectivo. Y no solo no fue efectivo, sino que hizo que el equipo se perdiera completamente porque el coche no terminaba de ir. Y a partir de ahí, claro, empezaron a entrar en como una especie de círculo vicioso y no sabían encontrar la salida. Sí que hubo brotes verdes con aquellas mejoras de Zandvoort, con aquella segunda posición cosechada por Fernando Alonso en Zandvoort, pero claro, también hay que decir que de nuevo se trató de una actuación magistral de Fernando en condiciones de mojado para subir al podio, para ser segundo en aquella carrera. Y después también vino la del Gran Premio de Brasil, pero de nuevo, cuando todo hacía indicar que podía haber una resurrección de Aston Martin, resulta que más adelante quedó demostrado que fue un espejismo. ¿Y qué ha pasado este año? Pues más o menos lo mismo. Pero la putada, por así decirlo, es que no empezaron tan bien como el año pasado. Es decir, Aston Martin no empieza con el segundo coche como en 2023, sino que empiezan ya con el 5º coche de la parrilla. Y aunque sí que podían pelear con los Mercedes, era más por demérito de Mercedes, que no terminaba de dar con la tecla con su coche, que por mérito de Aston Martin. Y sí, ya os digo que Fernando Alonso pudo pelear con los Mercedes en el inicio de la temporada, que hizo grandes carreras en Arabia Saudí, en Australia, en Japón, por ejemplo. Pero todas las ilusiones estaban puestas en las mejoras de Imola, y resulta que las mejoras de Imola, en lugar de hacer el coche más competitivo, lo que hicieron fue que el coche fuera totalmente inconducible hasta para Fernando Alonso. Y ya es raro
ver en esta situación a un piloto que se ha peleado con el Minardi de 2001, con el Ferrari de 2014, con los McLaren Honda de 2015 a 2017, con los Alpine del 21, del 22. Pero es que así son las cosas. A día de hoy está la cosa complicada. Y lo peor de todo es que con cada actualización que mete Aston Martin, el coche parece ir a peor. Y hemos llegado al punto de ver a Fernando Alonso confesando que Aston Martin tiene actualmente el 8º o 9º coche de la parrilla. O sea, hablamos de un equipo que el año pasado empezó con el segundo coche y en cuestión de 1 año y medio, menos de 2 años, está ya con el 8º o 9º coche de la parrilla. Es una auténtica locura. De hecho, en condiciones de seco, en Brasil, Alonso y Stroll estaban peleando con los Sauber. Los Sauber, que son los únicos que no han puntuado todavía este año. O sea, es que es de verdad muy, pero que muy preocupante. Entonces, llegados a este punto, con este resumen hecho, que nadie me venda la moto para 2025, porque sinceramente ahora mismo no se ve ningún brote verde y no me voy a creer nada. No me lo voy a creer. Y ojo, porque sí, yo hace poco dije que Aston Martin podría dar un pequeño pasito adelante para el año que viene, gracias a la llegada de Adrian Newey, pero no porque vaya a implicarse en el diseño, en el desarrollo de la MR25, que seguro que no va a ser así, sino porque Adrian no solo es un genio del diseño de los coches, sino también a la hora de configurar un coche para sacarle hasta la última milésima de rendimiento. Y quizá con esa llegada de Adrian Newey, pues Aston Martin, con el simple hecho de encontrar esa tecla de la configuración perfecta del coche, pues ahí sí que se puede ganar un poco de rendimiento. Y os pongo un ejemplo muy claro, el de Mercedes este año. Porque en la primera mitad de año, como decía antes, por demérito suyo peleaban con Aston Martin y seguramente eran el 4º coche de la parrilla. Y de repente llegaron al Gran Premio de Canadá y hicieron como un clic, ¿no? Y el propio James Allison llegó a decir que era algo muy tonto, era una tontería, ¿no? Llegó a decir James Allison que cómo habían podido ser tan tontos de no darse cuenta de ese pequeño clic que les hizo pasar de ser el 4º coche a pelear por victorias incluso, ¿no? Como hicieron en Silverstone o en Spa, ¿no? Entonces, ya os digo, yo creo que por ese lado, la llegada de Adrian Newey en el tema de configuración les puede hacer ganar un poquito para el año que viene, pero no se va a implicar en todo lo que es el diseño, desarrollo del coche, porque estará centrado en el del cambio de reglamento. Entonces, como mucho, Aston Martin ganaría un pequeño pasito adelante, pero no va a ser enorme, ¿sabes? Y bueno, en ese sentido, pues Mike Crack también ha soltado algo que me ha parecido muy interesante, porque el luxemburgués, hablando de Cardile y de Newey, ha dicho que con Enrico estamos adquiriendo una enorme experiencia en la dirección y el liderazgo de una organización técnica, y con Adrian se obtiene esa enorme cantidad de creatividad y comprensión de todo el coche. Estoy encantado de tenerlos aquí. Y claro, leyendo eso de la creatividad y la comprensión de todo el coche por parte de Newey, yo creo que es absolutamente clave. Y ya he dicho que, bueno, que incluso en 2025 podría hacerles ganar algo de tiempo por el tema de la configuración y el hecho de saber encontrar la tecla adecuada, pero obviamente no creo que sea algo enorme, ¿sabéis? Entonces, como decía, no quiero que nadie me venda la moto para 2025, porque como mucho puede haber un pequeño pasito adelante y ya está. Pero lo que sí permito es que me vendan la moto y todo lo que quieran con el próximo reglamento que llegará en 2026. Porque ahí sí que es verdad que ya hablamos de un equipo que va a tener las mejores instalaciones de la Fórmula 1 y a grandes mentes como Adrian Newey, Andy Cowell, Enrico Cardile. Y vale, quizá no hacen un coche ganador a la primera, pero con algo de tiempo yo estoy convencido de que podrían estar ahí arriba, seguro. Y lo que me ha gustado mucho es ver que no solo Aston Martin, sino que los equipos celebran la libertad que brindan los cambios técnicos que han aprobado los de la FIA para el año que viene. Y ha sido el propio Andrea Stella, el jefe de McLaren, quien ha dicho que es importante tener más libertad. Creo que esto les dará a los equipos la posibilidad de usar sus conocimientos y sus metodologías.
Y por si alguien no entiende esto que acabo de decir, lo que pasa aquí es que al principio las reglas anunciadas por la FIA parecían como muy encorsetadas, ¿vale? Y se hablaba de poca libertad técnica. Pero resulta que recientemente hubo un cambio en las regulaciones técnicas del año 2026 y se ha ampliado todo lo que es el abanico técnico. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues que las grandes mentes podrán pensar en diferentes soluciones para el año 2026. Y claro, eso le gusta a McLaren, que a día de hoy tiene grandes mentes, le puede gustar a Aston Martin, le puede gustar a Red Bull, a Mercedes, a Ferrari. Pero ahora repito la pregunta. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues si hablamos de grandes mentes, para mí lo que quiere decir es que Adrian Newey va a tener vía libre para brillar. Porque de hecho, todo esto ya pasó hace muy poquito. Precisamente con el último cambio de reglamento que hubo en la Fórmula 1, que llegó en 2022 y trajo de nuevo a la palestra el efecto suelo. Al principio también se hablaba de un reglamento con poca libertad, que parecía que íbamos a tener 20 coches iguales en la parrilla y toda aquella historia que la gente decía, ¡oh, qué poca libertad! Vamos a ver clones en la parrilla. Pero lo cierto es que llegamos a Bahrein y teníamos un coche con bañeras, el Ferrari, un coche sin pontones, el Mercedes, y un coche un poquito más clásico, por así decirlo, que era el Red Bull. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que Red Bull no empezó muy bien la temporada, pero acabó arrasando en 2022, en 2023 y aún a día de hoy va camino del cuarto título de Max Verstappen. Entonces, claro, como decía antes, cuando se da esa libertad técnica, las grandes mentes, y especialmente Adrian Newey, brillan. Pero bueno, ya por terminar, quiero rebajar un poquito las expectativas, porque el hecho de tener a Newey no te hace ganador así porque sí. Porque, bueno, actualmente hay que recordar que Aston Martin compra todo lo que es el tren trasero a Mercedes, y sí que es verdad que a partir de 2026 tendrá que empezar muchas piezas de cero, como lo que es la suspensión trasera, caja de cambios. Bueno, habrá que hacer todo lo que es el empaquetamiento con el nuevo motor Honda. Entonces yo me imagino que necesitarán un poquito de tiempo para hacer que todas las piezas del puzzle encajen y para poder tener un coche ganador. ¿Cuánto tiempo? Pues eso es lo que, bueno, lo que ya se verá, la pregunta del millón, ¿no? Lo cierto es que Red Bull entró en la Fórmula 1 en 2005 y no ganó el título hasta 2010. Mercedes entró en 2010 y no ganó el título hasta 2014. Y si nos paramos a pensar ya un poquito más allá, pues Toyota, por ejemplo, quemó un montón de billetes en la Fórmula 1 y salió de la Fórmula 1 sin títulos. Con lo cual, en la Fórmula 1 no todo encaja siempre, pero al menos esa parte de la historia, la de 2026 en adelante, pues tengo que decir que sí que me ilusiona bastante. Ahí sí que es verdad que pueden cambiar las reglas del juego, como dice Mike Crack, pero sinceramente, que me venga ahora Mike y todo el equipo Aston Martin, Tom McCulloch y toda esta gente a venderme la moto para el año 2025, pues no. Véndeme la del 26 si quieres, la del 27... Pero el 25 vamos a dejarlo ahí, un añito de transición, y cuando Newey y compañía empiecen a explotar todas esas instalaciones de última tecnología, entonces sí, que Aston Martin, por favor, que le den un coche capaz de ganar, o al menos de pelear por el título a Fernando Alonso, y que lo tengamos ahí arriba de nuevo.